Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar en esta semana con la serie, con la temática que hemos venido compartiendo hace ya un par de semanas. Esta será nuestra tercera y última semana, el temor. Y vamos a compartir este espacio Abre los cielos, que tiene una programación, por cierto, de lunes a viernes, recordemos, a las 9 de la noche, incluyendo el día viernes, que estamos compartiendo el especial del viernes, una temática, por cierto, muy especial, muy concreta. En este momento la estamos compartiendo, por cierto, para solteros. Pues vamos a compartir por última vez, quiero decir, esta será nuestra última semana donde estaremos compartiendo este programa Abre los cielos de lunes a viernes. Lo haremos únicamente en nuestra emisión del día viernes. De manera que Abre los cielos se va a circunscribir únicamente a ese día donde estaremos compartiendo precisamente temas especiales como los que hemos venido haciendo. Por supuesto, la razón de ello obedece a que aquellos que han hecho parte, que hacen parte de esta gran familia espiritual de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, de los centros de autoterapia integral en Colombia y en el mundo, en general de la ICT, pues estamos gradualmente ya en países como por ejemplo Colombia, haciendo una reapertura de manera responsable. Tal como así lo anunciamos hace un par de días en una de nuestras reuniones, quizás nuestra reunión, pues digamos, más concurrida que hemos tenido virtualmente. Entonces, ya entrando en ello, pues muy agradecido con Dios, por cierto, de poder compartir este espacio de Abre los cielos, que ha sido de lunes a viernes. Más o menos nos hemos demorado media hora en cada programa, a veces es 25 minutos, a veces me paso de la media hora, pero más o menos ahí de unos 30 minutos desde que se dio inicio pues desde que inició esta situación, este tema de la pandemia. Sin embargo, como les dije, vamos a seguirlo compartiendo los días viernes. De manera que vamos a culminar este espacio después de seguramente algo así como año y medio con nuestra serie de temor, aquí en Abre los cielos. Y vamos a ver promesas de proverbios, de los proverbios. Hay muchas promesas que la palabra de Dios me da aquí en tan solo el libro de los proverbios, y eso sin contar los otros 65 libros de la Biblia, que me la acerca del temor. Promesas que me da frente al temor. A eso me refiero. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Un pasaje muy conocido seguramente por muchos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo se ha citado a menudo como un texto bandera, de prueba de la necesidad que tenemos todos de conocer del Señor, la necesidad de salvación como requisito previo para el conocimiento verdadero. Y con razón, por supuesto, es así. Porque, ¿cómo? ¿Cómo es que yo adquiero el temor de Dios? Bueno, lo primero, teniendo esa experiencia personal con Jesucristo, recibiendo al Señor en su vida, recibiendo en su corazón y viviendo de acuerdo pues al temor de Dios, temor de apartarme de Él, temor de dejar de beber de todo aquello que Él me da por medio de su Espíritu Santo, temor de apartarme de su palabra, de tomar un camino distinto a aquel el cual Dios me conduce por medio precisamente de su palabra, aquella palabra que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
Pero, ¿qué es lo que me dice? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es el temor de Jehová. Pero por otro lado, me dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque cuando yo tengo temor de Dios, bueno, ya estamos hablando de una promesa importante que aquí Dios me da. Y estamos hablando no de temor de los hombres, temor de las circunstancias, temor del futuro, del qué será de mí, temor de perder esto o aquello. No, me está hablando del temor de Dios. De lo único que puedo, es más, debo y necesito tener. Por otro lado, los insensatos. ¿Qué dice la palabra de Dios frente a estos? Menosprecian, ellos desechan la sabiduría y la enseñanza. Ah, pero la sabiduría de Dios, Jimmy, y la enseñanza que viene de Dios, no, toda sabiduría la desprecian. Pero por supuesto sabemos que, pues, que la única, la verdadera sabiduría es aquella que viene de Dios. Y menosprecian todo ello, porque son insensatos, porque nada necesitan. ¿Qué quiere decir esto? Que los insensatos desprecian el temor de Dios. ¿Para qué? Yo tengo temor de Dios. No, yo hago las cosas según yo creo que debo llevarlas a cabo, pero sin temor de Dios, según mis estándares de lo que es correcto, o sin embargo yo las hago y yo veré si las cosas me salen mal, pues ya es mi responsabilidad hacer un aprendizaje para mi vida. Pero estamos hablando de el principio. Siempre hablamos acerca de una vida de principios y a veces la gente pues no distingue entre lo que son principios y valores. Principios. Una de principios es esta, por ejemplo, el principio. Hay un principio fundamental, es el temor de Dios. O sea, es el fundamento, son los principios que yo debo tener y sobre esos principios es que se va construyendo, se va edificando. Sobre esos principios yo voy creciendo. Por ejemplo, yo voy creciendo en sabiduría, concretamente, que es lo que me dicen aquí. Es el temor de Dios. El temor de apartarme de sus enseñanzas. Por eso, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero aquí se levanta una pregunta. ¿Cómo se llega a este temor del Señor? ¿Cómo llegar hasta ahí? Hasta allá. Porque ese principio yo sí lo quiero. El temor de Dios. Pero necesito entender en qué consiste. ¿Cómo se llega a ese principio? Pues vamos a ver el contexto de este versículo séptimo de Proverbios 1. Vamos unos versículos atrás. Empezando por el versículo segundo. Volvamos atrás unos cuantos versículos. Solamente subiendo un poco nuestros ojos para ver qué dice Proverbios 1, versículo 2. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Aquí en los versículos 2, inclusive hasta el 4, vemos que ese es el propósito de los proverbios. El propósito de este libro, de los proverbios de Salomón, es este. Me lo da en su primer capítulo. Es el propósito de todo el libro. Y es que yo entienda sabiduría y doctrina. Entienda en qué consiste la sabiduría. En algunas versiones aparece el término instrucción en lugar de doctrina. Y miren que todo esto de la instrucción, de la doctrina, tiene que ver con la enseñanza, la cual me es instruida. La doctrina, la cual, pues obviamente se me enseña. Para entender sabiduría y doctrina. Para que yo entienda lo necesario que es para mí. Lo necesaria que es la instrucción en mi vida. Yo necesito instrucción en mi vida.
necesito entender del por qué es necesario. Todo eso, instrucción. Es más, de por qué es importante, es indispensable para mí. Hay que entender sabiduría e instrucción, sabiduría y doctrina, para conocer, me dice así. En algunos lugares se traduce como para percibir razones prudentes. Yo comienzo a conocer, a percibir lo que son razones prudentes. Pero ¿cuáles son razones prudentes? No es la lógica la cual yo tengo aquí en mi mente. No es mi propia lógica, sino razones prudentes. Aquella la cual yo entiendo ahí en el corazón. El entendimiento está ahí en el corazón. Y entiendo las cosas de Dios. Yo entiendo ya la sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? La sabiduría de Dios, que entre otros pasajes bíblicos o entre otros libros, me enfatiza, y sobre todo me enfatiza por encima de otros, el libro de Proverbios, pero no es el único. El libro de la sabiduría del Antiguo Testamento seguramente lo podemos identificar fácilmente como Proverbios. ¿Y saben cuál es el libro de sabiduría del Nuevo? Santiago, la carta de Santiago. Claro, no olvidemos, pues, si alguno es falto de sabiduría, pues pídasela a Dios, pídasela y Él se la dará abundantemente sin reproche. Yo se la pido al Espíritu Santo de Dios. Él me la dará. Bueno, pero estamos hablando de proverbios, porque así hemos visto, promesas de los proverbios. Es difícil uno hablar acerca de un libro en particular en la Biblia sin, obviamente, al menos enriquecerse. Así sacó unos pocos versículos, pero estoy haciendo el esfuerzo en este momento. Continúa el versículo 3 de Proverbios 1, que me entender el propósito de los proverbios del libro. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué es justicia? ¿Cómo se hace juicio? ¿Qué es equidad? ¿No se han dado cuenta que estos son los debates o los términos más bien sobre el cual se está debatiendo hoy en día el mundo? Y se ha venido y se sigue debatiendo, y se ha venido debatiendo hace rato ya, y se seguirá debatiendo. ¿Qué es justicia? Entonces, se habla de diferente tipo de términos frente al tema de la justicia. Cuando hablan de juicio, de actuar con un elemento fundamental que es el juicio. Nos hablan de equidad, que pues el no necesariamente es igual a igualdad, quiere decir equivalente a igualdad. Pero bueno, no se trata de irnos aquí un poco más abordando otros temas. No nos vamos a desviar de lo principal. Promesa de los proverbios frente al temor. Pero para llegar hasta allá necesito saber cuál es la razón de ser, o mejor, cuál es el propósito de los proverbios. Que yo entienda, que yo conozca, que yo reciba el consejo necesario hoy en día, recibo aquel consejo de prudencia, de justicia, de juicio, de equidad. Para eso está el libro de los proverbios. Y dice el versículo 4, finalmente, lo aborda, digamos, doblemente, para dar sagacidad a los simples. La palabra simple significa sencillo. Aquellos que son sencillos. Hay personas que seguramente identificamos como cándidas. Esa persona es muy sana, tiene una mente muy sana, es muy cándida. Entonces, como soy tan sano, yo soy una persona buena, porque soy cándido, porque soy sano. Ay, mi hijo es tan sano. Ay, no, me preocupa es que es demasiado sano. Y hay muchachos que solamente son así, usando ese término pues más nuestro, más de nuestro lenguaje. Aquí no vamos a hablar, pues no se trata de profundizar en el tema, tal vez por tanto todos pecaron, no. Bueno, aquí no vamos a acusar nada de lo que dice la Biblia, pero por supuesto que sí. Cuando todos pecaron están separados, por supuesto, de Dios. Claro que sí. Y no es justo ni a uno, no. Claro que sí. Bueno, pero no vamos a entrar en eso. Hay muchachos que son sanos, personas. Hay muchachas que son sanas. Que eso, ay, no, es que es tan cándida. Nada de malicia. Y no se trata de malicia, de sagacidad, le dice así.
Entonces, aquellas personas que son sanas, entre comillas, que son cándidas, allí, entre comillas, son los que también necesitan ir a los proverbios. ¿Por qué? Porque los proverbios van a recibir y van a aprender sagacidad, sutileza, sagacidad. Necesitan. ¿Para qué? Para que este mundo no se los devore. Con mayor razón, si usted ve eso en un hijo o una hija, llévelo, por supuesto, no solo a los proverbios, a toda la Biblia, pero bueno, digamos, los proverbios son necesarios, indispensables, que sería pues algo no puede, lo cual no puede faltar en la lectura de una persona que es sencilla, que es cándida. Y luego dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. A todos los jóvenes. En algunos lugares el tema cordura significa discreción, y este es el caso. Inteligencia. No es que no lo sea, no. Pero lo que dice, inteligencia combinado con cordura. Ahí está. La inteligencia con la discreción. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. No, mi hijo es muy inteligente. Pero no olvidemos aquí algo importante. Inclusive algo que nosotros vemos. En una sola ocasión en la Biblia me habla acerca de un término que significa inteligencia espiritual también. Claro, que a los jóvenes inteligencia, una inteligencia integral en su vida y cordura. Esa es la razón de ser de los proverbios. Entonces, pues, ¿cómo se llega a ese temor? Ahí centramos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Dios quiere que yo sea sabio. Y Dios es lo que anhela para mí. Que me ayude a hacer una vida llena de sabiduría. Pero para ello es tener temor de Dios. Porque tengo temor de Dios, voy a entender sabiduría y doctrina. Voy a conocer razones prudentes. Voy a ir a la palabra de Dios, voy a ir allá. Y con temor de Dios abordar lo que dice Proverbios. ¿Qué significa eso? Dime, usted nos ha dicho a todos que vamos a buscar el libro de los Proverbios. A todos. Todos necesitamos sabiduría, necesitamos instrucción. Aquellos que somos testarudos, necesitamos a los proverbios, necesitamos entender instrucción. Listo, Jimmy. Aquellos que no somos prudentes, para conocer razones prudentes. Jimmy, aquellos que no somos fáciles, que no recibimos consejo con facilidad, aquellos que no sabemos de qué trata la justicia, de qué se trata de la equidad. Sí, entiendo, tengo que ir a los proverbios. Ay, sí, Jimmy, es que yo soy tan sano, tan sano, tan sano, que a mí yo siempre caigo, pero es por cándido, pero es por bobo, Jimmy, que yo caigo. Pues vaya a libros proverbios porque necesita sagacidad. Ay, es que yo soy un joven. Vaya a los proverbios también. Claro que sí. Pero ¿saben lo que dice aquí la palabra de Dios? Que todo esto se fundamenta en el temor de Dios. Todo esto. Y he de ir al libro de los proverbios para entender, para conocer, para recibir todo esto, consejos y demás, para, bueno, para recibir sagacidad y recibir inteligencia, de abordarlo con temor de Dios. No lo lea simplemente aquí, pero, qué bonito, qué lindo, uy, no, eso está bellísimo, uy, no, qué chévere, uy, no, es un libro poético, no, pero suena bien. Uy, qué frase tan maravillosa. Y entonces ahí la vamos subrayando. Uy, se la va a dedicar a tal persona. Uy, no, pero es que esto es con razón. Salomón era el más sabio de todos, pero es que lo que dice aquí, wow, increíble. No, acérquese con temor de Dios. O sea, ¿qué significa esto? El temor de Dios. Acérquese. Acérquese con temor de Dios, con temor de apartarse de lo que dice este libro, de los proverbios, con temor de no hacerte conforme a lo que dice este libro. Por supuesto, toda la palabra de Dios, no solamente este libro. Al inicio de sus capítulos se establece el fundamento
de aquella promesa de sabiduría. Vamos al segundo capítulo. Entonces estamos iniciando este libro. Vamos aquí sacando algunos apartes de algunos muy pocos, hemos sido selectivos, capítulos de aquí de Proverbios, para ver acerca de las promesas. Dice así, Proverbios 1:1. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dirás tu voz, así como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Sí, si hicieres esto. Y lo que dice aquí, si recibieres mis palabras, recibir la palabra del Señor, guardar, recibir, guardar, estar atento, clamar, dar mi voz a la prudencia, que salga de aquí palabras prudentes. Si buscare yo todo esto, si yo buscare todo esto, que es referente a la sabiduría, si le escudriñare como tesoros, si guardare sus mandamientos, eso es lo que me quiere decir. Dice el versículo 1 del capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando se cumplan estos requisitos, esto lo podemos resumir de qué manera. Aquí lo hemos mencionado, pero aquí están algunos puntos. De oír su palabra, entiéndase sabiduría. De leer la palabra, de estudiar sus preceptos. De, claro, de orar pidiendo sabiduría, de estudiar diligentemente, de memorizar y de meditar su palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si yo hago todo esto, entonces Proverbios me está llevando es a oír, a leer, a estudiar, a memorizar, a meditar. Y esto me lleva es a orar pidiendo a Dios sabiduría. Todo esto me lleva, tal como dice Salomón. Y saben que cuando lo hago de esa manera, tal como dice Proverbios, definitivamente reconozco lo que dice Santiago. Y es que yo necesito sabiduría, que soy falto de sabiduría. Yo soy uno de los que necesito siempre. Señor, sí, yo lo necesito. Y bastante, Dios. Te toca trabajar mucho conmigo, Dios. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto lo reitera nuevamente Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo de la inteligencia. Así que sobre el fundamento, sobre este fundamento seguro se construyen las promesas de Proverbios. Por ejemplo, Proverbios 7. El provee sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es escudo. Versículo 8 es el que guarda las veredas del juicio. Tercero, y es el que preserva el camino de sus santos. Ahí no, versículo 8. El versículo 11, la discreción te guardará. Quinto, te preservará la inteligencia. ¿De qué sirve ser inteligente si es que esto luego va a ser algo difuso en mi vida, algo puntual? Él preservará la inteligencia. Él preserva la sabiduría en mi vida. Mantenerse de esa manera. Después, séptimo, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Luego, el octavo, andarás por el camino de los buenos. Si es que haces esto, vas a andar por el camino de los buenos. No dudes. Y noveno dice, y seguirán las veredas de los justos, no los necios. No. Proverbios 3, finalmente. Miren que solamente abordamos algunos versículos de los 3 primeros capítulos de Proverbios. Proverbios 3, 1 y 2 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Recordemos el Salmo 23, 6. El papá de Salomón escribió, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice así. Y aquí dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No te olvides de mi ley, hijo mío. Eso es lo que Dios le dice. Este es Dios el que está hablando aquí.
No te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra, no se olviden de todo lo que está prescrito en la palabra de Dios. No te olvides, no te olvides. Ya dentro de este contexto, todo el contexto que estamos viendo desde el capítulo 1 de Proverbios, no te olvides de buscar mi palabra, de acercarte a mi palabra con temor de Dios. No se olvide, nunca se olvide. Todos los días busque la palabra de Dios, busque a Dios, busque la palabra de Dios, tráigalo con temor de Dios y miren todo lo que usted va a adquirir en su vida. Todo, todo. Y tu corazón guarde mis mandamientos, los guarde. Todo lo que está ahí, los guarde. Este término de porque largura de días y años de vida, claro, obviamente es calidad de la cual Dios nos da, pero también tiene que ver con la vida eterna. Hay gente que dice, ay Jimmy, siempre. Aquí le tengo una pregunta que muy seguramente difícil explicar. ¿Cuál? Porque dice aquí porque largura de días y años de vida. Cuando yo he visto siervos de Dios que no duran mucho tiempo, que se van tempranamente. ¿Y qué pasó allí? ¿Y dónde queda esta promesa? Y me paré ni muy lejos. Su papá vivió, no llegó al cumpleaños 67. Solamente es muy joven, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Es que si, cuando uno lo ve todo esto, de manera cortoplacista y humana, lo aclaro, y humana, pues no tiene sentido. Por eso es necesario Proverbios ver todo el contexto a que se me está refiriendo. Por eso, esa no es una observación inteligente ni sabia. ¿Saben por qué? Porque no lo estoy viendo a la luz de la eternidad. Es que yo estoy creyendo de que pues después de esta vida no hay nada, de que mi vida es esta. ¿Y la eternidad qué? Porque largura de días y años de vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice el salmista David. En la casa de Dios usted y yo vamos a ir por largos días. ¿Y a qué se me está refiriendo? Por la eternidad. Por supuesto que esto se refiere, o esto se cumple por medio de Cristo. Claro, sería imposible. Claro. O sea, yo tomo proverbios aparte de lo que tiene que ver, pues, el Señor, cuando él vino y el misterio del Señor y los evangelios, al igual que todo el Nuevo Testamento, pues sí, eventualmente eso podría ser cierto, pero no tiene sentido tampoco. Y en segundo lugar, porque pues, largura de días y años de vida, o sea, que cada día para mí va a ser un día maravilloso, un día largo, va a ser un día lleno de calidad, si eso ocurre. Todo lo contrario, pues no tiene, pues a ver, ¿al cuánto tiempo se fue Juan el Bautista de aquí a esta tierra? Bueno, entonces no se cumplió. ¿Al cuánto tiempo se fue nuestro Señor? ¿Cuántos años tenía cuando Él se fue también de esta tierra? Les parece que eso no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces tranquilos, no hay ningún problema. ¿Usted conoce algún siervo de Dios? Bueno, porque el Señor no cumplió esa promesa en la vida de mi Padre. Si nunca se olvidó de su palabra, que Él guardó sus mandamientos, yo lo puedo decir. No, para nada. Esta y todas las promesas de Dios se cumplieron en su vida. Y se cumplirán en su vida. Y se cumplirán en todos aquellos que tengan temor de Dios. Promesas de los proverbios. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Señor Dios, nos acercamos a ti en este momento con profunda gratitud, porque no hay por qué temer. No hay. Pero aquí están las promesas que tú nos das. Promesas que se llevan de aquel principio, que es el temor de Dios. Ese es el principio. Y hablamos hoy de vivir por principios. Y hay uno que es fundamental, el principal, el temor de Dios. El acercarnos a tu palabra con temor de Dios. El orarte con temor de Dios para que mi oración no caiga en monotonía. Para que no sea una oración sin sentido, sin poder. Señor. El servirte con temor de Dios para que mi vida, Dios, y mi día a día no sea una rutina diaria. Señor. ¿No? O no sea simplemente algo que haga mecánicamente, sino con temor de Dios. Es más, es que el temor de Dios es aquello lo cual me mantiene siempre vivo. Pero todo esto, Señor,
para que yo pueda entender. Señor, pueda entender las razones prudentes, para que yo pueda entender tu instrucción en mi vida, la doctrina, para que yo pueda conocer, para que yo pueda adquirir, para que yo pueda recibir todo de ti, para que tú des sagacidad, inclusive a aquellos que son simples, que son cándidos y que necesitamos, para los jóvenes también. Pero gracias, oh Dios, por estas promesas que tú me das en tu palabra, siendo, Señor, la maravillosa promesa, también incluyendo aquella maravillosa, excelsa y principal promesa de la vida eterna, de que en la casa de Jehová mora por largos días. Ahora, que aquel que es el autor de toda sabiduría, la fuente de sabiduría, los bendiga en esta noche y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Por favor, si este programa ha sido bendición para usted, póngale me gusta antes de despedirse o de apagar su dispositivo. Mañana los espero nuevamente con nuestra serie El Temor. 9 de la noche, hora Colombia. Que tenga una feliz noche y Dios los bendiga.